Buenos días, saludos. ¿Qué tal, amigo, mundo, personas hoy, hermanos de diferentes iglesias? A mí me da un grato placer, sinceramente, dirigirme a ustedes con el fin de aprender con ustedes y yo también enseñarle a ustedes. Hoy trataré un tema muy importante, muy bueno, maravilloso, porque tiene que ver hoy con los tiempos que estamos viviendo hoy. Hoy vamos a actualizar. No vamos a dejar la profecía en el pasado. Vamos a tratar de vivir y ver, visualizar hoy qué está pasando hoy. Nada, vamos a tratar de estudiar el capítulo 16 de Apocalipsis, que habla sobre el secamiento del Éufrates. En la Biblia, ¿qué significa el secamiento del Éufrates? ¿Qué es lo que significa esto? Algunos teólogos, personas hoy estudiosos de la Biblia, han querido demostrar que esta profecía es literal. O sea que el río Éufrates, al estarse secando entonces, tiene que ver con el río en sí. Y toman como premisa Babilonia, en el cual Babilonia está situada entre dos ríos. Está entre el Éufrates y está el río Tigre. Por ende, ellos entienden que Babilonia, que hoy es Irak, se va a subir de nuevo como una potencia mundial. Pero es imposible que esto suceda porque el método bíblico de entender profecía no es así. Apocalipsis es un libro simbólico, metafórico, en el cual hay que entender y comprender que al ser metafórico entonces tiene un trasfondo escatológico para el tiempo de hoy. Por eso el versículo dice el versículo del capítulo 16, vamos a leer desde el 11 primero. Dice, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por su úlcera. Esa es parte de la plaga. Dice el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El versículo 12 dice que el río Éufrates se seca para darle paso a los reyes del oriente. Pero ¿cómo se explica esto? Naturalmente que cuando tú lees el capítulo 17, versículo del 12 al 15, te das cuenta que hay 10 reyes que todavía no han recibido reino. Estos reyes son que van a gobernar. Dice Apocalipsis 17 que van a gobernar por una hora. Y estos reyes son que van a formar un nuevo orden mundial. Porque ustedes bien saben que a nosotros nos han gobernado muchas naciones. Desde la caída de Babilonia, que fue el primer imperio mundial, hasta Roma, al tiempo de hoy, nos han gobernado mucha potencia mundial, muchos reinos, y han estado todos divididos. Faltaría entonces 10 reyes en el cual todavía no han gobernado y que antes no eran naciones poderosas, pero hoy serán naciones poderosas porque dice que 10 reyes, los reyes salen de Oriente y sale a la última plaga. Lo que significa es que 10 reyes aquí van a gobernar y van a tratar de gobernar el mundo y tratar de llevar o formar un nuevo orden mundial. Escuchen que los reyes están de Oriente. Fuimos gobernados en la Edad Media por las naciones europeas. Hemos sido gobernados también por las naciones de Europa del Este. ¿Y cuántas naciones hoy que nos gobiernan? Pero las naciones que nos han gobernado más han sido las naciones europeas, junto con el Islam, las naciones cristianas, que formaron el medievo o la Edad Media. Entonces, dice que el río Éufrates se seca, pero yo le pregunto, ¿qué representa el río Éufrates? Naturalmente que para poder entender el río Éufrates aquí, que no es literal, porque Babilonia cayó y ahora es Irak. Ahora, ¿qué representa que el río Éufrates se seca? El río se seca, dice ahí. ¿Qué significa eso? Naturalmente que para poder entender esto, había que ver la metodología bíblica, entender profecía. ¿Cuál sería eso entonces? Naturalmente, cuando tú lees el capítulo 17, versículo 12 a 15, te das cuenta que
que en la Biblia, en profecía, la palabra agua es muchedumbre de gente y personas, naciones. Agua en la Biblia, en profecía, significa naciones, pueblo y muchedumbre de gente. Entonces había que ver entonces la gran Babilonia, el gran sistema mundial hoy que va a gobernar, cimentado en qué? En naciones, personas y gente. Entonces, lo que se seca no es que el río Éufrates se va a secar, aunque naturalmente se está secando hoy, como muchos ríos hoy se secan. Pero eso no significa que esta profecía se cumpla en el Éufrates natural o literal. No, no. Es un Éufrates simbólico entre las naciones. Entonces, por eso, cuando leamos Apocalipsis 17, 12, te darás cuenta que tiene que ver con naciones, pueblos y lengua, el Éufrates. En profecía, agua de naciones. Como cuerno en la Biblia también, en naciones. En la Biblia, cabeza significa potencia mundial. En la Biblia aparece también una bestia, en el capítulo 13, con 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos son naciones indeterminadas, pero 7 cabezas son 7 naciones poderosas que fueron representadas antes como las cimas o las montañas que formaron a Italia. En Roma hay 7 colinas, 7 montañas, pero aquí está viendo ya desde el punto de vista naciones hoy que van a tratar de gobernar el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se llama el secamiento del Éufrates? Naturalmente que no es más que la caída hoy de las naciones para darle paso a los reyes.